qué beneficios me puedes decir para convencerme a que yo haga keto. En 2011, cuando sufría de ataques de pánico severo, hasta el punto donde si un profesor me decía salir a la pizarra, es que no podía. O sea, no podía hablar. Yo en el anfiteatro tenía que estar cerca de la puerta de salida por si me diera un ataque. Solía comer siempre lo mismo, arroz o un trozo de tortilla de patata o pasta. Un día lo que hice es básicamente sustituir el arroz que comía a mediodía por una ensalada y increíblemente ese mismo día no tenía la bajona, no tenía gases, me sentía mucho mejor, recuperé la energía que tenía, mi ansiedad en 2 semanas se había reducido drásticamente y sin querer estaba ahí empezando una dieta cetogénica. Si a una persona que tiene diabetes, tiene sobrepeso, una persona que no llega a concentrarse, tiene molestias intestinales todo el rato, es preguntarle, ¿quieres seguir así? Fíjate que quizá aquí tienes una solución muy simple. Puedes seguir comiendo pescado, puedes seguir comiendo carne, puedes seguir comiendo huevos, puedes seguir comiendo queso, puedes seguir comiendo frutas, puedes seguir comiendo todo eso. Es simplemente darle a tu cuerpo ahora un descanso sobre estas fuentes alimenticias alto en carbohidratos. Phil Hugo, ¿qué tal estás? Estoy muy contento que nos conozcamos en persona. Agradezco muchísimo la invitación, Carlos. Gracias. Yo también tenía muchas ganas de entrevistarte. Creo que tocas muchos temas muy interesantes que a la gente creo que está deseando escuchar. Además, temas creo que a nivel de salud más avanzados que quiero que la comunidad conozca de primera mano para ir evolucionando. Pero antes de entrar en esos temas, para que los Real Fooders te ubiquen, ¿quién es Phil Hugo y a qué se dedica? Profesionalmente soy farmacéutico, nutricionista y divulgador de salud. Tenemos una academia con más de 6.000 alumnos a día de hoy, 2025, y nos dedicamos a formar tanto profesionales que gente amateur en nutrición, en llevar un estilo de vida saludable, sobre todo enfocado en nutrición cetogénica, ayuno intermitente y suplementación. Y mi historia empieza en 2011, cuando sufría de ataques de pánico severo, hasta que me hicieron fracasar en la universidad. Los 2 primeros años de farmacia que hice en Francia, desafortunadamente no conseguí pasar al segundo año de farmacia por reiteración de muchos ataques de ansiedad, pánico, que me llevaron a fracaso académico, hasta el punto donde, o sea, yo en el anfiteatro tenía que estar cerca de la puerta de salida por si me diera un ataque, hasta que un día, básicamente, después del segundo año, en primer año de farmacia, me dio un ataque de pánico muy fuerte, que perdí conciencia y estaba con un colega que sabía que yo hacía estas crisis y que me sacó del anfiteatro básicamente diciendo que acaba de hacer una crisis. Y bueno, a partir de aquel entonces me mudé a Madrid. Tuve la suerte de tener padres españoles que me enseñaron desde pequeño a hablar castellano y empecé una tercera vez el primer año de farmacia en la Facultad de Farmacia en Madrid. Y es ahí donde básicamente mi vida cambió por completo. Cambié yo de núcleo, dejé mi pareja, mis amigos, mis padres, y ahí pasó algo concreto, que es un día a mediodía en la cafetería de la Facultad de Farmacia. Solía comer siempre lo mismo, arroz o un trozo de tortilla de patata o pasta, y un día lo único que hice, porque siempre me encontraba cansado al ir a la biblioteca, que tú también estudiaste en la carrera y sabes lo que es, que salir de la cafetería, típico bajona que te da, ¿no? Pierdes 2 horas ahí porque no sabes si tienes hambre, si tienes sueño, o sea, no sabes qué hacer. Y como esto seguía de forma constante y que llevaba 2 años en primer año de farmacia, quería salir de ahí. Para salir de ahí era estudiar más cada vez. Entonces, un día lo que hice es básicamente sustituir el arroz que comía a mediodía por una ensalada. Y increíblemente ese mismo día no tenía la bajona, no tenía gases, me sentía mucho mejor. Entonces repetí esto el día después, me daba cuenta que no tenía la bajona, tenía la misma energía y sin querer estaba ahí empezando una dieta cetogénica. Durante 3 o 4 meses perdí peso que tenía en exceso. Volví a entrenar, que yo desde pequeño jugaba al fútbol y recuperé la energía que tenía. Mi ansiedad en 2 semanas se había reducido drásticamente. Cada vez uno de mis challenges era básicamente, en vez de estar cerca de la puerta de salida,
sentarme en un rango delante, o sea, al punto donde si un profesor me decía salir a la pizarra, es que no podía, o sea, no podía hablar, era catastrófico. Y cada vez veía que mi ansiedad disminuía, básicamente. Entonces mi energía se recuperaba y me di cuenta 3 o 4 meses después, en 2012, febrero de 2012, que caí sobre un estudio que tú también conoces, del investigador Paoli, un estudio de dieta cetogénica sobre sus beneficios, y descubrí en aquel entonces que estaba haciendo una dieta cetogénica. Y es ahí donde me apasioné por ella y hasta día de hoy, 2025, donde sigo apasionándome por ella, que colaboro con muchos investigadores y divulgo sobre ello desde un punto de vista ahora profesional. Es curioso porque interrumpo un momento el podcast para recordarte que acabamos de desarrollar una gama de complementos Real Fooding. Esta gama de complementos está basada en evidencia científica, basado en ingredientes funcionales que demuestran en estudios clínicos que pueden favorecer la ayuda a diversas patologías o directamente a la salud. El primero que hemos desarrollado es el Microbiotic. Este Microbiotic está formulado con probióticos y prebióticos para la mejora de la salud intestinal. Indirectamente también puede estar relacionado con una mejora de la pérdida de grasa corporal, pero sobre todo para aquellas personas que quieren cuidar su bienestar digestivo, de mejorar esta microbiota a través de estos probióticos y prebióticos. Y espero que os guste, será el primero de muchos complementos y superalimentos que vamos a desarrollar gracias al equipo de innovación de Real Fooding y que espero que os guste. Te comentaba antes fuera de cámara que yo también salí de la universidad bastante quemado. Primero, que no estaba saludable, es decir, que incluso en mis años de universidad no llevaba un estilo de vida saludable, incluso estudiando nutrición, pero como ya sabes, la carrera de nutrición está bastante desactualizada. Me enseñaron a que la base de la pirámide era carbohidrato, y también conecté al principio, una vez salgo de la carrera, con estos estudios de low carb y cetogénica y dije, ostras, en la carrera me estaban diciendo que hay que, para sobrevivir, tomar pan en cada comida y ahora leo esto, ¿no? Entonces, claro, a mí me interesó mucho mis primeros, digamos, pasos autodidactas, investigar sobre la cetogénica. Luego es cierto que me di cuenta que a lo mejor no era la mejor dieta para intentar llevarla a todo el mundo, porque precisamente como no la hagas bien también puedes tener pues efectos a lo mejor adversos, ¿no? Entonces lo primero que te quería preguntar es ¿cómo se debe hacer una dieta keto? ¿Y qué beneficios más notables puedes ver con ella? Sí. La nutrición cetogénica es un tipo de alimentación que ya lleva más de 100 años usándose y sus primeras aplicaciones han sido en los años 1920 para tratar la epilepsia. Dentro de las razones por las cuales esta dieta es única es porque disminuimos un grupo de alimentos, de unas fuentes alimenticias ricas en carbohidratos. Para hacerlo sencillo y de forma resumida, que todo el mundo se ubique, que a lo mejor hay gente que no sabe lo que es una dieta cetogénica. 3 bloques: proteínas, grasas y carbohidratos. La dieta cetogénica, para hacerlo sencillo, es disminuir este bloque de carbohidratos. Ya para el común de los mortales se entiende que disminuimos patata, disminuimos arroz, ultraprocesados, mermeladas, etcétera, fruta. Y ya en el común de los mortales ya se entiende entonces qué hacer. Bueno, pues como verduras, como pescado, como carne, huevo, órganos y un poco de grasa, aceite de oliva, aguacate, y entonces ya tengo una dieta cetogénica. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Entonces, una vez tenemos este primer nivel de aplicación de dieta cetogénica, ahora contesto a tu duda. ¿Cuáles son la gran mayoría de veces errores en su ejecución? Que sé lo que es porque justamente me encantaría que de 100 personas que ejecuten la dieta cetogénica, quizá mi sueño sería que 100 la ejecute correctamente para disfrutar de todos sus beneficios. La gran mayoría de veces las personas piensan que una dieta cetogénica es pasarse con las grasas. Pensar que niveles de LDL no cuentan, pensar que la grasa saturada de la mantequilla, del aceite de coco, de la grasa de la carne es genial para las arterias, o pensar que básicamente pasarse con
lo opuesto con la proteína también es genial para el cuerpo humano. Entonces, cuando nosotros entendemos que ya de por sí una nutrición cetogénica, por bajar la cantidad de carbohidratos, aumenta la oxidación de grasas, entonces ya de por sí este tipo de alimentación va a aportar creación de cetonas y muy probablemente también disminución de triglicéridos. Y a más peso tendrá la persona, más se verán disminuidos estos triglicéridos, que es un parámetro que refleja la sensibilidad a la insulina, y cuando está muy alto, por encima de 150, 200, pues efectivamente se puede asimilar a más prediabetes, etc. Entonces, de por sí la dieta cetogénica ya puede tocar el perfil lipídico, de por sí, por disminuir la cantidad de carbohidratos. Entonces, uno de los errores que cuento a mis alumnos y que yo también al ejecutar la dieta cetogénica en el pasado he caído, es pensar que a más cetonas, más voy a sanar mi cuerpo. Entonces, en vez de pensar que tengo que comer pescado azul y carne blanca, verduras y aguacate, es decir, hacerlo desde un punto de vista mediterráneo, me paso con el aceite de coco, me paso con la mantequilla, me paso con la carne roja, y un largo etcétera de alimentos muy alto en grasa saturada que al final hacen que la persona no obtiene los reales beneficios de la dieta cetogénica, pero sobre todo, ejecutándola mal, cae en el típico perfil lipídico de LDL desgramado e incluso puede ver la persona con problemas en la sensibilidad a la insulina, hemoglobina glicada alta, etc. Para no entrar en detalle ahora muy profundos, clínicos, etc., una dieta cetogénica no tiene por qué ser alta en grasa. Una dieta cetogénica no tiene por qué ser alta en grasa saturada y una dieta cetogénica no tiene por qué ser carnívora. Y esto es un mensaje muy importante, Carlos, a la hora de grabar este podcast, porque la gran mayoría de veces la gente deja de hacer cetogénica no porque se le ha ido mal a nivel de peso corporal, sino porque la mala ejecución de ella ha hecho que tenga efectos secundarios que no tendrían que tener si se ejecutara de la forma correcta. Partiendo de esta base, vamos a hacer entonces una nutrición cetogénica mediterránea, es decir, una nutrición cetogénica que siga incluyendo verduras, que a la persona le sienta bien, frutos rojos, infusiones, proteínas desde preferiblemente los pescados, tanto blanco como azul, carne blanca, y si es necesario que la persona tiene anemia, pues introduciremos 30 gramos de hígado de ternera, cerdo, cordero al día para cubrir el cobre, el hierro de forma correcta. Huevos, carne roja. Yo llevo 5 años ya en redes divulgando sobre ello y la gente asimila que la keto es huevo y carne roja. Claro. Pero eso no es así. Eso es simplemente reels virales que son un sinsentido a nivel fisiológico y se puede perfectamente hacer una nutrición cetogénica sin huevos y sin carne roja, con pescado azul y con carne blanca. Y si introduzco al lado verduras, frutos rojos y desde las grasas, aguacate, aceite de oliva virgen extra y unos frutos secos para poder cubrir ciertos minerales, en el caso de la macadamia, manganeso, etc., magnesio, que son muy altos en frutos secos, remojados, etc., tenemos una dieta que cubre absolutamente todos los micronutrientes, que sacia a la persona por el efecto de esta molécula tan hablada en redes sociales que es el beta-hidroxibutirato, la molécula que se forma al disminuir la cantidad de carbohidratos, y esta molécula desafortunadamente está demonizada por médicos que pasan en la tele diciendo que es tóxico, que acidifica la sangre, que es mala para el riñón, para el hígado, cuando realmente el beta-hidroxibutirato y el resto de cetona, cetoacetato, tú bien lo sabes, hace todo lo contrario. Son moléculas antiinflamatorias, antioxidantes. Si nos vamos aquí un poquito dentro de la célula, no quiero perder aquí a los principiantes,
el beta-hidroxibutirato entra dentro de la célula y aumenta el pool de ciertas moléculas de nicotinamida adenina dinucleótida, que son el famoso metabolito de la vitamina B3 y todos estos suplementos que están siendo de moda ahora. Haciendo dieta cetogénica, aumentando la cantidad de beta-hidroxibutirato en sangre, aumentamos este pool de molécula dentro de la célula, sin necesidad de estar suplementándose en esta misma molécula. Además, esta misma molécula, y por eso quizá yo haya beneficiado de ella en mis épocas tremendas de ansiedad, etc., es porque tiene efectos antiinflamatorios a nivel neuronal. Esta dieta ha demostrado ser de las más eficaces para acompañar tratamientos de Alzheimer, de Parkinson, PTSD, trastorno bipolar, ansiedad, depresión, epilepsia desde los años 1920. Pero esto no para aquí. Esta dieta también, a igualdad de calorías y proteínas, ha demostrado ser superior para la pérdida de grasa, revertir la diabetes de tipo 2, reducir la hemoglobina glicada de forma significativa, reducir toda la inflamación y los parámetros asociados a la inflamación a nivel del hígado, revertir el hígado graso, ser eficaz para la fibromialgia, artritis reumatoides, enfermedades intestinales. Sabemos a día de hoy, 2025, que las propias células intestinales son capaces de producir beta-hidroxibutirato, no solo el hígado. Y lo mismo pasa a nivel de los astrocitos, a nivel cerebral. Es decir, Carlos, tenemos una dieta, sin aquí decir o posicionar las dietas a nivel de jerarquía. Cada uno puede tener un estilo de vida correcto y llevar cualquier tipo de dieta ejecutada de forma correcta y estar en perfecta salud, pero tenemos una dieta que es fácil de ejecutar, muy fácil de ejecutar. La gente entiende muy bien que hay que disminuir este bloque de carbohidratos y muy eficaz. Y a día de hoy, 80% de la población sigue teniendo enfermedades metabólicas, tenemos cada vez más diabetes, más obesidad, cada vez más enfermedades mentales y cada vez va a haber más debido a la exposición continua a las pantallas. Y tenemos una herramienta que es la nutrición cetogénica, que es para las personas sedentarias. La gran mayoría de personas a día de hoy lo es, nadie es deportista, muy poca gente sabe entrenar con intensidad, diría el 5% de la población. Entonces, una dieta que es tan antiinflamatoria y en la evidencia científica haya demostrado tan buenos resultados que efectivamente, si fuese yo ministro de Salud, sería algo que empujaría más a nivel de facultades de nutrición y sobre todo que se enseñara mejor. Tú has pasado como yo en la carrera de nutrición y supongo que como yo, no hemos ido a la misma universidad, no te han hablado de la dieta cetogénica como tú lo estudiaste o como muchos profesionales apasionados de ella lo hemos estudiado. Además, es que comentas algo que cuando entrevisto a alguien que habla del veganismo o a alguien que tiene un estilo de vida más dieta paleolítica, todos se pueden tergiversar cuando orientamos la alimentación a solamente los nutrientes, es decir, sin respetar la calidad de esos alimentos. Es decir, una dieta cetogénica puede ser un desastre, como tú dices, si lo que estás haciendo es aumentar solo carne, huevos y mantequilla, porque puedes tomar grasas y puedes tomar todas las que tú quieras, ¿no? Obviamente eso tiene un impacto en tu alimentación, pero es como si hago una dieta vegana donde baso mi alimentación en ultraprocesados veganos, o si creo que la dieta paleo, de nuevo, es una dieta solo de carne, órganos y poco más, ¿no? Entonces, esto es replicable a cualquier tipo de dieta, el nutricionismo, incluso con la de la dieta de la carrera, de la pirámide. Es decir, 60% de hidratos de carbono. ¿Pero qué hidratos de carbono? Porque a lo mejor yo llevo un 60% de hidratos de carbono a base de patata, boniato, frutas, comida real, y otro lo que lleva es un 60% de hidrato a base de ultraprocesados, ¿no? Entonces, lo digo simplemente para que se ubique la audiencia. Estamos de acuerdo y creo que es un consenso que llego con los invitados que traigo al podcast que tienen ramas diferentes, que es que la calidad de los alimentos es lo primero. Luego ya veamos
esta proporción de macronutrientes a quién beneficia y cómo beneficia y en qué, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues a lo mejor, y ahora lo debatimos, una dieta cetogénica para el resto de mi vida, a lo mejor yo personalmente no me la veo, pero sí me veo ciclos de cetogénica a lo largo del año para experimentar, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es cierto que una de las cosas que también percibe la gente que está muy enganchado a los carbohidratos, probablemente los carbohidratos de los ultraprocesados, esos azúcares refinados, esas harinas, es que le quitas eso y le entra un bajón a nivel de que el cuerpo está acostumbrado a utilizar ese sustrato. Y entonces le dices de la cetogénica y mala leche, o sea, cabreo, poca energía incluso, bajones. Es decir, a esas personas que llevan una alimentación alta en carbohidratos y principalmente carbohidratos refinados, ¿cómo le estructuras una dieta más baja en carbohidratos o cetogénica? Pienso que el ser humano entiende lo que son las sustituciones, es decir, si tú a un bebé le quitas su juguete, empezará a llorar, ¿no? Bueno, los adultos no son bebés, entonces esto podría ser un razonamiento falaz, pero pienso que seguimos a la edad adulta con exactamente lo mismo. Alguien te roba el móvil, no vas a decir, me alegro por él. Vas a tener bastante remordimientos, decir, hostia, si lo pillo este. Bueno, pues aquí es exactamente igual. Es decir, si a una persona que tiene diabetes, tiene sobrepeso, una persona que no llega a concentrarse, tiene molestias intestinales todo el rato, es preguntarle, ¿quieres seguir así? Sí, sigue haciendo lo que estás haciendo. Entonces, y es un poco lo que digo a mi comunidad, es decir, las personas que ven mis vídeos en YouTube o mis alumnos, les digo, si queréis hacer nutrición cetogénica, primero preguntaros por qué lo estáis haciendo. ¿Queréis perder grasa? Súper. Mejorar vuestros síntomas intestinales, mejorar vuestro dolor de cabeza, mejorar vuestro... Y un largo etcétera de lista de cosas que puedo decir aquí porque la dieta cetogénica tiene muchos beneficios avalados por la evidencia. Entonces tenéis aquí un tipo de nutrición que puede acelerar el paso de donde estáis a donde queréis estar. Entonces, si estáis comiendo pasta con trigo, etcétera, 300 gramos al día, y queréis obtener los objetivos que estáis deseando, que sepáis que la evidencia científica dice que si hacéis esto, lo podéis conseguir. Entonces, la adición a los carbohidratos muchas veces no es adición a los boniatos o a los arándanos. Es sobre todo adición a que yo necesito mi dulce de postre, mi Ben & Jerry's, etcétera, ¿no? Entonces, por el tema de la pasta, que voy a coger un ejemplo muy concreto, que sé que hay otras cosas, hay pasta de konjac, hay pasta low carb, hay pasta sin carbohidratos, que no van a tener el mismo impacto insulínico que tomarse 300 gramos de pasta con gluten a mediodía, lo sustituyes por otro tipo de pasta que tiene la misma forma, pero que no tiene casi nada de calorías, y entonces esto ya es un primer paso para decir, sigo consumiendo pasta, pero esta pasta no va a tener el mismo impacto en mi insulina y mi metabolismo. Y lo mismo con los dulces. Hay postres ketos increíbles, increíbles. Yo no soy muy fan de decir a la persona métete hasta arriba de polialcoholes, barritas de proteínas, etcétera, que muchas veces son de las razones por las cuales las personas dejan de hacer keto, pero no por la keto per se, sino que se pasan con los polialcoholes de los típicos postres keto. Sí, eritritol, maltitol. Y dicen tengo diarrea en keto, pero no es por la keto, es por otra vez esa mala ejecución. Pero al principio es importante a cada nutricionista que vea este podcast decir, ok, vamos entonces a sustituir lo que le gusta a la persona por un alimento que tenga menos carbohidratos. ¿Espaguetis de calabacín? Pues espaguetis de calabacín. ¿Me encanta comer algo de dulce de helado por la noche? Pues un helado keto. Quiero decir, Carlos, a día de hoy, 2025, tenemos herramientas nutricionales y yo te agradezco muchísimo todo lo que haces para ello con todos tus productos. De corazón, que las personas a día de hoy, con todo lo que tenemos disponible en YouTube, gratis, todo lo que divulgamos tú y yo y profesionales, o yo particularmente más en dieta cetogénica, todo el mundo tiene las herramientas para, en casa,
hacer sus sustituciones. Google, ¿cómo sustituyo el pan por un pan keto? Pan keto. Pizza keto. Mi pareja que está aquí, casi todas las noches me hace una pizza keto. Sin almendras. La pasta es pechuga de pollo. ¿Me encanta la pizza? Pues como pizza todos los días, pero es una pizza que no tiene carbohidratos porque el día después no voy a estar top. Entonces eso es lo primero. Es decir, puedes hacer una nutrición cetogénica sin estar dependiendo de alimentos más altos en carbohidratos, como bien lo estás haciendo ahora mismo, que es muy probable que si andas 5.000 pasos al día, tu nivel de actividad no es intenso y sigues teniendo todas estas enfermedades todo el rato, migraña, cansancio, etc., puedes simplemente dar una prueba durante 2 semanas a tu cuerpo y ver cómo te sientes. Y por la simple reducción, voy a ir un poco técnico aquí, de la cantidad de FODMAPs, que son un tipo, lo digo para la audiencia, de azúcares, de carbohidratos que fermentan en el intestino, porque voy a reducir los cereales, voy a reducir el pan, voy a reducir la pasta, voy a reducir la lactosa, porque meto ya ahora menos helado. Increíblemente mi intestino va a desinflamarse. Y cuando voy a recuperar toda la salud intestinal, poco a poco, las 3-4 semanas, ¿cuántos casos hay de remisión con dieta cetocarnívora de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, simplemente por tener menos gases, tener menos flatulencias? Entonces, ya ayudando a la persona a retirar estos carbohidratos por simples sustituciones, verduras bajas en FODMAPs, en vez de comer queso batido muy alto en FODMAPs, pues voy a ir más bien a queso de oveja, quesos más bajo en lactosa, etc. ¿Okay? Esto obviamente se tendría que hacer con un nutricionista. Y la persona, a día de hoy, a lo mejor tú y yo discrepamos aquí, hay toneladas de soluciones a día de hoy, Carlos, para que la gente se pueda montar su nutrición cetogénica y hacerlo por su cuenta, o ya programas hechos, etc. Sí, además con la inteligencia artificial hoy en día ya, imagínate. Entonces, a día de hoy, todo el mundo le puede dar una prueba. Entonces, a una persona que se queja de tengo estos bajones, yo necesito mi pan, yo necesito mi pasta, es preguntarle, ¿estás ok ahora mismo con la salud que tienes? ¿Con tus niveles de energía por la mañana? ¿Con tu composición corporal? ¿Estás ok con la gestión de tus dolores de cabeza? ¿Con tu rendimiento deportivo? Si estás bien, está bien. Sigue cada 3 horas metiendo un snack. Está bien, pero si ya quieres eliminar estas cosas, fíjate que quizá aquí tienes una solución muy simple, muy simple. Puedes seguir comiendo pescado, puedes seguir comiendo carne, puedes seguir comiendo huevos, puedes seguir comiendo queso, puedes seguir comiendo frutas. Es un tema que hablaremos ahora, el tema de la fruta en keto. Puedes seguir comiendo todo eso, es simplemente darle a tu cuerpo ahora un descanso sobre estas fuentes alimenticias alto en carbohidratos. Entonces, ¿cómo hacerlo? La persona tiene que tener en cuenta 2 cosas. 1, la cantidad de proteínas. Uno de los grandes errores de la dieta cetogénica, Carlos, y llevo bastante años, y hasta en la universidad, médicos, nutricionistas, que me preguntan estas cosas. Digo, ¿cómo podemos estar en 2025 todavía con el tema de la proteína? Las dietas altas en proteínas a igualdad de calorías son más eficaces para la pérdida de grasa cuando se comparan con la misma cantidad de calorías dieta a dieta. Eso ya es irrebatible a día de hoy. Entonces, si una persona llega con sobrepeso, con prediabetes, diabetes o incluso hipotiroidismo, en hipotiroidismo una persona puede perfectamente hacer una nutrición cetogénica. Este sobrepeso, la persona va a poder encontrar en la dieta una solución porque la nutrición ceto sacia. Y sacia por 2 razones. Una cantidad de proteína que es mucho más alta que los otros tipos de dieta, 1,6, 2,0 por gramo por kilo de peso, aunque se puedan hacer dieta cetogénica más baja en proteína, yo no la suelo recomendar. Y además, por el efecto del beta-hidroxibutirato, que reduce, y ha demostrado en la evidencia científica, los niveles de grelina y sensibiliza a la leptina. Por estas 2 razones, tan simple como meter, y eso es algo que digo a mi comunidad, 3 veces la mano de una fuente de proteína al día. Ejemplo, eso puede ser 150 gramos de pechuga de pollo, 150 gramos de salmón, y luego pueden ser un huevo o 2 y 30 gramos de hígado de ternera. Ejemplo.
Y así 3 veces al día, en las 3 comidas. Pum, pum, pum. A eso meto verduras y a eso echo sal. La depleción en sal, es decir, cuando nos deshidratamos, vamos a orinar. Si no reponemos esta sal, ya que es una dieta que disminuye los niveles de insulina, hormona que tiene bastante roles, pero uno de ellos es retener el sodio en el riñón. Entonces, si disminuyo los carbohidratos, porque ya estoy reduciendo mi pan, mi pasta, mis helados, estoy ya aumentando las veces quizá que vaya al baño. Y por eso la dieta cetogénica es eficaz para la hipertensión. Y por eso la dieta cetogénica es también eficaz en enfermedades renales, porque el beta-hidroxibutirato, a los médicos que vean esto, que sigan pensando que la dieta ceto es mal para los riñones, es antiinflamatorio a este nivel. Entonces, si ya estoy haciendo que elimine más sal, lo tengo que reponer. Entonces, las instrucciones de la OMS de no pasar de 5 gramos de sal al día, en este caso concreto, es que no están hechos para la nutrición cetogénica. Yeah. Entonces sería un estricto mínimo de 8 gramos al día, añadir 3 gramitos más, ¿ok? A lo largo del día, que se puede hacer tan sencillamente. Yo tengo con mi pareja una costumbre por la mañana, preparar un vaso, estos vasos de cóctel enormes, ¿sabes? De mojito ahí, meter aprox 500 mililitros, 400 mililitros de agua, que filtramos con jarra, etc. 100 mililitros de agua de mar y limón dentro. Y luego me echo creatina por varias razones neuroprotectoras, cardioprotectoras, etc. Y este vaso, yo como una sola vez al día, hago ayuno todos los días de 22 horas, lo bebo al empezar mi día. Con este vaso obtengo 150 miligramos de magnesio, porque el agua de mar tiene esta cantidad por 100 mililitros, 120 mililitros. Obtengo 3 gramos de sal. Obtengo los 5 gramos de creatina que he hecho y me hidrato. A cualquier persona que quiera hacer una nutrición cetogénica, hay un canal, en mi canal de YouTube hay un vídeo sobre cómo mineralizar su agua. Esto es un must. Es un must para evitar dolor de cabeza, para empezar el día con más foco y sobre todo para evitar que este hambre, que es tu pregunta, de es que si me quitan los carbs, a mí me da algo, es, además de la falta de proteína, por la falta de sal. El cerebro confunde la falta de sal con la falta de azúcar. Entonces, voy al azúcar porque estoy deshidratado. Que la glucosa, ¿qué es lo que hace? Subo la insulina y fisiológicamente retengo más sodio. ¿Okay? Aquí hay varias explicaciones que podemos dar aquí, pero es tan sencillo que hidratarse mejor con la correcta mineralización del agua y sobre todo, este es un más, Carlos, que mi objetivo en este planeta, a mí la dieta cetogénica me cambió la vida para siempre, es ojalá que de 100 personas que vean este podcast, el porcentaje de gente que ejecute la nutrición ceto sea mayor para que las personas obtengan los reales beneficios de la dieta cetogénica. Es de mi misión en la vida, que la gente tenga la energía que tengo todos los días, que los alumnos que ven los vídeos en la academia, que la gente que me sigue, la tenga también. Y ojalá este podcast ayude a todas las personas en hacerla mejor y ojalá mejorar la vida de las personas. Entonces, 2 pequeños truquillos, la sal y subir la cantidad de proteína. La keto no se trata de meter más grasa cada vez. Ya bajando la cantidad de carbohidratos, ya tenéis beneficios. Estamos de acuerdo que, y por la evidencia científica que también la respalda, se puede llevar una dieta cetogénica saludable y estar saludable. Tú eres una prueba de ello. Pero vamos a hacer un poco de debate. Yes. Convénceme a mí que no hago una dieta cetogénica. Y que estás increíble. ¿Por qué debería hacerla? Porque ya te digo que yo como legumbres,
De hecho, ayer que vinimos de Miami, lo primero que hice es comer lentejas. Tenía un antojo de lentejas porque allí, bueno, pues no se comen tantas legumbres. Como pan integral, obviamente a lo mejor no todos los días. Llevo una dieta, como sabes, alta en comida real, sin tener que preocuparme tanto por los macros como tendría que preocuparme en la dieta ceto, ¿no? Ujú. Es decir, yo, por ejemplo, mis comidas son abundantes en verduras, puedo terminar con una fruta de postre, hay veces que como arroz, hay veces que como pasta. No hago el típico plato de 300 gramos de pasta con salchichas y tomates, sino que, oye, me preparo una pasta mediterránea con verduras, con proteína y tal. ¿Por qué voy a tener que cambiar la dieta keto? O sea, ¿por qué voy a tener que hacer dieta keto si este estilo de vida, pues mediterráneo, real fooding, que no tiene un control sobre los carbohidratos totales, pero sí con la calidad de estos carbohidratos, que sí que te diré que fluctúa según la actividad física que haga? Es decir, si hago más actividad física, pues a lo mejor meto más carbohidratos, si hago menos, pues meto más proteína y verdura. ¿Por qué tendría o qué beneficios me puedes decir para convencerme a que yo haga keto? Ujú. Primero te pregunto, ¿haces ayuno intermitente? Vale, no hago ayuno intermitente, o sea, hago 2 comidas al día, ¿vale? Que la primera suele ser a las 2 de la tarde, o sea, sí, a las 2 de la tarde, y hago otra que sería la cena, que puede llegar a las 9 de la noche, ¿no? Entonces intento hacer estos 2, pero de forma flexible, es decir, que hay días que me apetece desayunar el fin de semana y desayuno el fin de semana, es decir, no hago nada rígido, porque lo que intento hacer rígido es evitar ultraprocesados, ¿vale? Es decir, en mi día a día, que lo dejo para ese 10%. Entonces, hago 2 comidas al día y eso me sienta bien. Y está genial y es lo que recomendaría, de hecho, a la gran mayoría de los mortales, hacer 2 y no 5 o 4, ni siquiera 3, que pienso que 2 tiene mucho sentido. Tienes una actividad física también. Sí, y con actividad física regular de forma diaria. Estas 2 cosas que me acabas de decir, actividad física y ayuno, son cetogénicos. Son miméticos. Entonces, ya de por sí, estás mimetizando la nutrición cetogénica. Eres una persona activa, tienes 33 años, ahora mismo, lo hemos hablado en off antes, has dado la tabarra con el trabajo bien fuerte durante 10 años, ahora tienes más libertad, más tiempo al sol, más actividad física, más ayuno. Esto construye un sistema intestinal tremendo. Estás en el sur, aquí en Barcelona, niveles de vitamina D más o menos durante el año top. Y algo que aquí me meto un poco contigo, ¿quién sabe hacer este estilo de vida? ¿Y quién sabe tener tantas herramientas nutricionales y de estilo de vida para hacer lo que tú haces? ¿Cuántas personas tienen un trabajo encerrado desde las 8 a las 5 de la tarde? Tienen niños, no duermen, no tienen tiempo, no entrenan, no pueden estar al sol y entonces tienen que buscar un mimético de todo eso. De todo eso. Y es por ello aquí, en esta franja de personas entonces, que gracias a la dieta, sin por lo tanto ir a más horas de entrenamiento, más pasos, más obsesión con el sol, etc., puedo entonces encontrar un mimético que es sensibilidad a la insulina, mejora del terreno intestinal y reduzco mi apetito gracias a la reducción de carbohidratos y sigo metiendo verduras, sigo metiendo frutos rojos, etc. Y ahora, Carlos, algo muy importante que me gustaría hablar, que es sobre la polarización en nutrición. Es decir, la nutrición cetogénica, lo expliqué al principio, que es una nutrición donde reducimos este bloque de carbs. La palabra reducir es diferente de eliminar. Entonces, para explicar la dieta de una, la persona lo entiende. Ah, vale, ok, no pan, no arroz, no tal. Y dices, eso es fácil, lo puedo hacer. Y luego después, la persona quizá quiere volver a consumir estos alimentos. Y es muy importante enseñar a reintroducir estos alimentos. ¿Y por qué puedes seguir consumiendo legumbres como tú lo haces? ¿Por qué puedes seguir consumiendo frutas? ¿Por qué puedes seguir consumiendo miel?
Porque si nosotros nos paramos a calcular la cantidad de glucosa neta que aporta 200 gramos de piña, que sería la ración, o incluso legumbres, 150 gramos, pues garbanzos, 17 gramos de glucosa neta, multiplicado por 1,5, 24 gramos, 25. Frutas, 200 gramos de piña, sumo a esto 15 gramos, estamos aprox, si meto 200 gramos de calabacín en el día, 50, 60 gramos. Es decir, hago keto, pero meto legumbres y frutas. Todo está en la cantidad y en el timing. Y esto es lo que enseño en mis redes. Y es por eso que decir dieta keto no es posible, es justamente, no es que no sea posible, es que sí es posible, pero todo está en la cantidad de carbohidratos que voy a usar. Y una persona puede perfectamente, y deportistas, estar con 120 gramos de carbohidratos netos, que esto estamos hablando a lo mejor de 600 gramos de patata, 500 gramos de patata, mermelada, miel, etc., y seguir con los beneficios de la dieta cetogénica. ¿Pero por qué? Porque hay mucha actividad, hay mucho ayuno, mucha sensibilidad a la insulina, y puedo seguir consumiendo una alta cantidad de carbohidratos, pero seguir con los beneficios, con ayuno, entrenamiento en ayunas, etc. Entonces, una persona a pie de calle, que no es deportista, que no entrena en ayunas, que no duerme, que está estresado, que el 80% de las personas son así. Es decir, vale, quiero legumbres. Ok, bueno, ¿qué he hecho hoy? 8 horas en la oficina, he dormido 4 horas y no he entrenado. Ok, ¿por qué voy a comerme 1 kilo de patata, mermelada y Ben & Jerry's si realmente mi cuerpo no demanda tantas moléculas de glucosa? Y esto va a empeorar mi sistema digestivo y también va a empeorar mi sensibilidad a la insulina. Entonces volvemos a la pregunta que nos hicimos hace 15 minutos. ¿Quieres cambiar tu salud? Porque si realmente quieres mantenerte en el punto donde estás, sigues haciendo lo que estás haciendo. Pero si quieres cambiar, entonces que sepas que puedes seguir comiendo frutas, puedes seguir comiendo legumbres, puedes seguir comiendo un poco de arroz, pero todo se trata en la cantidad. E incluso pan, un pan de masa madre, si tú consumes un pequeño trozo, ¿por qué esto sería malo para la dieta cetogénica? Sí, porque, perdona que te interrumpa, hay veces que, y lo que dices tú de esa polarización, se ve que parece que la dieta cetogénica es como me tengo que medir la sangre y las cetonas que tengo, y si rompo esa cetosis ya estoy como haciendo las cosas mal, ¿no? Que Claro. pasa muchas veces también con el ayuno intermitente, que la gente lo interpreta como que o todo o nada, o hago todos los días ayuno, o no tengo beneficios del ayuno, o no estoy siendo fiel conmigo mismo. O hago todos los días dieta cetogénica y sigo ese estilo de vida eternamente, o no voy a tener los beneficios. Y aquí lo que estoy viendo es que lo que tú, sobre todo, tu enfoque es evitar que el exceso de carbohidratos te haga daño. Antes de hablar de dieta cetogénica, tú lo que estás hablando es evitar que el exceso de carbohidratos te haga daño, ¿no? Pues decir, porque a lo mejor yo te estoy explicando mi estilo de vida y no me tienes que decir, o sea, no me recomiendas que elimine a lo mejor esas legumbres que por la semana me sientan bien. Porque como hago deporte, estoy en mi peso, descanso bien, como verduras y tal, dices, pues, ¿para qué vas a quitar esa legumbre? Pero hay gente que evita el contacto de dieta cetogénica porque cree que le va a quitar, no sé, cosas que interpreta que son saludables, ¿no? Las cetonas, medírselas, esto es muy importante cuando hay una enfermedad, sobre todo neurodegenerativa, donde los objetivos a nivel clínico es mantener niveles de beta-hidroxibutirato altos, Vale. 1,0, 1,5 o incluso más en caso de epilepsia severa que no se trata ni siquiera con fármacos. Y de hecho, la dieta cetogénica, cuando la persona ya no responde a los fármacos, es una herramienta terapéutica para personas con epilepsia. Entonces, en estas enfermedades neurodegenerativas donde se encuentra, el objetivo es encontrar
significado clínico de estas cetonas, necesitamos que la persona haga las cosas estrictas. Vale. Entonces, la persona no tiene eso. Si está haciendo dieta ceto para estar mejor simplemente a nivel intestinal, evitar exacerbación del dolor articular, migrañas, ansiedad, etc., obsesionarse con las cetonas no tiene sentido. Y voy a demostrar el porqué, que es una pérdida de tiempo. Y te lo dice una persona que colabora con una empresa de medición de cetonas. Las cetonas fluctúan mucho durante el día. Es decir, yo me puedo despertar por la mañana, tener bajos niveles de cetonas, pero no porque estoy haciendo las cosas mal, sino simplemente porque a lo mejor la noche anterior he dormido mal. Tengo un pico de cortisol en este momento, tengo la glucosa más alta porque me acabo de despertar, me mido las cetonas, las tengo en 0,3. Entonces ya la persona se estresa, no porque no esté en cetosis, sino porque lo mide en el momento equivocado. La medición de cetonas se tendría que hacer al final de un ayuno, habiendo dormido bien y estando muy calmado, lejos de la toma de café y lejos del entrenamiento. En este momento sería el momento de medir las cetonas. Y ahora, porque me conozco la película. Phil, he hecho todo lo que has dicho, pero incluso así hago keto, pero me salen las cetonas a 0,3, en vez de 0,5, que sería el estado de cetosis, considerado por los expertos que bien conoces, Fine, Bolek, etc., como el estado de cetosis, por encima de 0,5 milimoles por litro. A la persona le pregunto, ¿tienes enfermedad neurodegenerativa? Epilepsia, Alzheimer, Parkinson. No. ¿Por qué haces ceto? Bueno, hago ceto porque me siento genial, tengo más energía, mis digestiones son geniales. Y mira, incluso soy corredor de endurance y desde que hago keto duro más y necesito menos geles. Ok, ¿por qué te preocupa estar en cetosis entonces? Es decir, estás obteniendo todos los resultados, pero todavía estás obsesionado con el numerito de la maquinita que te acabas de comprar. Es un sinsentido, es decir, vale, el Barça ganó contra el Madrid. Barça, mejor equipo del mundo, por cierto, Puyol, mejor defensa del universo. En eso no estamos de acuerdo, ¿eh? Entonces, partiendo de esta premisa, es decir, ha ganado, vale, ok, pero ya está, el resultado está hecho. Tienes ya los resultados. Date la enhorabuena, has encontrado una dieta que te da todos los resultados. No intentes perder tiempo en el por qué o saber si el limón va a romper el ayuno o si el colágeno va a romper el ayuno o no. Ya. Es decir, típica pregunta esa. Sí, nos la conocemos tú y yo súper bien. Entonces, si te dan los resultados las dietas, ¿por qué intentas pasar tiempo en mecanismos fisiológicos? Tienes un cuerpo, es una maquinaria perfecta de regulación de hormonas, de minerales, de procesos metabólicos. ¿Por qué pretendes controlar un parámetro que está sometido a decenas de miles de reacciones enzimáticas, además del error que te puede dar la maquinita? Por tomar una foto y meterlo en las stories, que yo también lo hago, haciendo pruebas. Y cuando una persona empieza una dieta keto, pues obviamente voy a decir, cómprate esta maquinita, mídete las cetonas en este momento que he dicho antes, lo repito, al finalizar un ayuno en estado de paz, lejos del café del entrenamiento, para ver si estás haciendo las cosas bien, pero estar pasando tiempo en estoy en 0,4 porque ayer me he comido 275 gramos de arándanos y los arándanos me hacen salir de cetosis, esto no es una manera sana de pensar la nutrición. Eso es una manera que quita tiempo, quita libertad, y no es el objetivo de la nutrición. La nutrición tiene que hacer todo lo contrario, dar tiempo, energía y libertad a las personas. Entonces, si ya pierdo grasa con mi keto, si ya revierto mi diabetes, si ya me quito los dolores de cabeza, ya está. Esto es el objetivo. La dieta ceto crea un déficit calórico de manera muy fácil, sacia mucho. Sin tener que estar pendiente de las calorías, que es absurdo. Sin querer, la persona entra en este déficit sin contar, porque estoy saciado rápidamente. Ya no dependo de la comida, ya tengo un control sobre lo que voy a ingerir. Y como hay fibra, hay proteínas, cubro todos los micronutrientes esenciales y lo hago de forma correcta, ya está. Tengo los resultados sin obsesionarme entonces con las cetonas. Me gusta.
Esta filosofía, Carlos, pienso es importante que lo remate aquí, es lo mismo que para el ayuno intermitente. Total. Es exactamente igual. Es decir, me preocupo por saber si el omega 3 va a cortar el ayuno o el colágeno va a cortar el ayuno, pero realmente el objetivo del ayuno, ¿qué es? Mejorar mis digestiones, tener más foco y olvidarme de la comida, porque ya estoy acostumbrado. Entonces, el colágeno rompe el ayuno, pero ¿qué más te da si rompe el ayuno el colágeno, que de hecho entre tú y yo lo rompe? ¿Qué más da? Ya que si tú te sientes bien haciendo lo que estás haciendo con tu ayuno, pierdes grasa, ha mejorado la calidad de tu piel, tienes más foco entrenando porque a lo mejor te gusta entrenar en ayunas, no es porque has roto el ayuno que vas a ganar 3 kilos de grasa. Lo mismo pasa con la cetosis. Claro. Es exactamente igual. ¿Por qué? La gente puede hacer dieta vegana, dieta paleo, dieta alta en carbohidratos, dieta flexible y perder grasa. Claro. Porque no hace falta hacer dieta cetogénica para perder grasa. Y el ayuno lo mismo. Puedes hacer ayuno como no hacer ayuno para perder grasa. Sí, los beneficios vienen por otra parte. Es decir, tú no haces dieta keto para perder grasa, aunque la dieta keto bien planificada pues es una herramienta perfecta para muchas personas para perder grasa, ¿no? Yes. Y muy fácil de llevar, sobre todo. O sea, el apetito lo controlas muy fácilmente, sí. Antes de hablar del ayuno, voy a ponerte también a debate posibles efectos negativos de bajar demasiado los carbohidratos. Es decir, de llevar esta keto flexible, keto, incluso una keto real fooding, keto... Totalmente, que me está gustando, ¿eh? lo que estás diciendo. Por ejemplo, tema de... reduzco mucho los carbohidratos, quito legumbres, quito arroz en mi día a día, sí. Quito pan. Tengo que sustituirlo también por otras cosas. ¿No crees que al reducir mucho los hidratos de carbono podemos pecar de excedernos de proteína animal? Y ese exceso de proteína animal a largo plazo puede ser, pues por ejemplo, cáncer de colon con carne, ¿vale? Que, oye, yo también estoy, si quieres hablamos tema de cuánto es mucho de alimentos de origen animal, ¿vale? Porque eso es interesante, pero precisamente eso, y también relacionándolo con la microbiota, ¿vale? Es decir, reducir demasiado los carbohidratos, aunque sean carbohidratos reales, ¿no? Carbohidratos saludables, no puede ser malo a largo plazo para la microbiota y también por excedernos de proteína animal. Ok. Aquí hay 2 preguntas. Sí. Preguntas de carbs y pregunta de proteína animal. Si quieres empezamos con carbs, carbohidratos. La nutrición ceto tiene frutos rojos, verduras. Las legumbres, los cereales tienen también lo mismo que están en las verduras y los frutos rojos, para una persona que quiera hacer una dieta ceto estricta. Fibra, llega al colon, las bacterias crean ácidos grasos de cadena corta. Vale. En la verdura hay polifenoles, hay fibra, ya obtengo lo mismo que lo que me van a dar los cereales y las leguminosas, que son los beneficios que obtengo consumiendo estos alimentos. Es decir, fibra y polifenoles. Eso lo tengo en la verdura, en los frutos rojos. Y es más restrictivo. O sea, por una parte me estás quitando más opciones de polifenoles y más opciones de fibra, pero te doy la razón que si te gusta y llevas frutos rojos y llevas verduras, lo vas a conseguir. Y aguacate, y aceite de oliva, y frutos secos, y semillas. Todo eso es cetogénico. Y todo eso ha demostrado en la evidencia científica en humanos reducir los niveles de glucosa, reducir los niveles de insulina, además de revertir, si comparamos alimento por alimento, estos alimentos de fuentes vegetales, los niveles de insulina, revertir el hígado graso, resistencia a la insulina, todo eso
lo hace alimentos puramente cetogénicos. Es decir, que entran en una dieta cetogénica. Es decir, si yo elimino leguminosas y si yo elimino arroz y si yo elimino... A las personas que lo quieran eliminar porque les sienta mal. Pero como he dicho antes, Carlos, es decir, te apetece 50 gramitos de lentejas porque te sienta bien, pero hagamos el cálculo. O sea, si esto es... ¿Por qué sería no hacer keto? Si la keto son 0,5 gramos por kilo de peso de carbohidratos para meter un número, vale, pues que sepas que el ayuno y el deporte es muy cetogénico, entonces a más ayuno vas a hacer y más deporte, más te vas a poder permitir estos carbohidratos. Y claro, esto es complicado de difundir a nivel de salud pública, pero por eso lo digo después de media hora de podcast o 45 minutos. Y por eso empecé con la explicación de keto, de eliminas carbs y luego ya después vuelves a meterlo en muy pequeña cantidad porque seguirás obteniendo la producción de cetonas y a si nivel, yo hago más a deporte, nivel hepático. Y si yo hago más deporte, puedo tomarme más de estos alimentos que no son típicamente keto. Claro, y es que además los deportistas es un poco una paradoja, porque por el estrés que sufren en carrera o en fútbol o por viajes, etcétera, suelen tener el sistema digestivo un poquito más flojo. Sobre todo esto se ve, yo porque tengo en mi academia muchos deportistas de endurance, de problemas estomacales, toma de geles, incluso casos de diabetes de tipo 1 por exceso de toma de geles, o sea, exceso de toma de carbohidratos. Entonces, justamente personas que están más tiempo fuera, una mejor sensibilidad a la insulina, mejor peso corporal, etcétera, de por sí, personas como tú, por ejemplo, tenéis un sistema digestivo de oro. Es decir, tú te puedes meter un helado, no lo sé, pero te metes la mitad de un helado real food, no vamos a hablar aquí de marcas, y puedes estar bien. Metes este mismo helado para no categorizar aquí, mujer 45 años que no sale de casa, que no hace deporte, tiene hipotiroidismo, tienes incluso artritis reumatoides, te metes el helado y está destrozada durante 3 días. Y es el mismo helado. Es decir, cómo cultivar este sistema intestinal justamente para... Entonces, yo dentro de mi filosofía, lo de hay que meter legumbres porque han demostrado en la evidencia mejorar el perfil glucémico, además mejorar el LDL, etc. Perfecto, pero el ayuno intermitente también hace eso. Sí. Las verduras también hacen esto. Los frutos rojos también hacen eso. Es decir, ¿por qué tengo que incluir esto si hay otros alimentos que me sientan mejor y también aportan estos beneficios? Entonces, dentro de la dieta ceto, yo soy de los únicos que habla bien de las frutas. Sí, ya. Y digo claramente a las personas, vamos a ver, demuéstrame que la fructosa es mala. Espero. Demuéstrame que comer frutas es malo. Sigo esperando. Pajaritos gritando en casa, yo tranquilo. Sigo esperando. ¿Pero por qué? Porque si vamos a la evidencia en humanos, vemos que el consumo de frutas tiene todos estos beneficios a nivel de diabetes, enfermedad neurodegenerativa, etc. Entonces, si hay frutas que me sientan mal, que son más altas en FODMAPs, papaya, etcétera, pues sigo comiendo frutas, pero encuentro la opción que a mí me va mejor. Te doy mi ejemplo. Yo empezando keto en 2012, dejo las frutas. Fruta veneno, fructosa, eleva de triglicéridos, lo típico que ves en redes, que es ridículo. Entonces, elimino frutas, porque he caído en estas falacias. Y luego llega un momento donde me hago una analítica, LDL alto, cortisol, etc. Una época súper estresada de mi vida, donde hacía las cosas realmente keto mal. Quizá podría volver a meter un poco de carbs. Lo primero que hice es pensar, ¿qué es lo que me sienta bien? No ver la evidencia de, oh, wow, los legumbres van a... No, los legumbres me sientan mal. Voy entonces a elegir un carb que me sienta bien y me haga feliz. Hostia, me encantan los arándanos y me encantan las peras. Voy a comprar peras y arándanos. Como peras me sienta fenomenal y los arándanos me sientan fenomenal. Pues voy a consumir esto. Pero si la papaya me sienta mal, la piña me sienta mal, pues no voy a consumir eso. Y es un poco el mismo razonamiento aquí que para las legumbres, pseudocereales y cereales.
Total. ¿O qué? Es decir, ¿por qué estos alimentos me dan beneficios? Fibra, polifenoles. Micronutrientes, ya lo tengo cubierto con el resto de la dieta. Proteínas, ya lo tengo cubierto con el resto de la dieta. Me gusta todo lo que dices porque es súper coherente y muy alineado con lo que, vamos, yo también divulgo. Sí que es cierto que a lo mejor mi enfoque, y a veces lo critico de personas que para mejorar esta sensibilidad a la insulina y estos beneficios de no excederse de los carbohidratos, solo se concentran en reducir los carbohidratos, pero ¿y por qué no aumentas la actividad física, que es un sensibilizador perfecto de la insulina y consume estos carbohidratos? Es decir, o incluso el ayuno, ¿no? El ayuno intermitente, ¿no? Te doy la razón de que vivimos en un mundo en donde hay gente que dice que no tiene tiempo con el ejercicio. Que, ojo, el ejercicio es necesario independientemente de los carbohidratos, de todo, ¿no? Pero que a veces la gente se cree que la panacea es solo no meterse ese carbohidrato en la boca para su salud. Y no es así, porque es lo que hablamos. Ese ayuno, esa actividad física y demás va a hacer que los carbohidratos no te hagan un mal per se, si lo controlas bien, ¿no? El problema a día de hoy, Carlos, yo te tengo que dar la razón. O sea, comer legumbres, obviamente que va a aportar beneficios. Y yo, o sea, llevo meses sin ver todo lo que pasa en redes, lo hemos hablado en off, que, bueno, tenemos bastante de cosas en común. Y cuando veo a gente justamente de un sector cercano al mío, carnívoro y compañía, decir: las leguminosas son un veneno, las frutas son un veneno, las semillas son un veneno, y luego veo los argumentos. Muy nutricionismo. Las legumbres porque tienen antinutrientes, la fruta por la fructosa, ¿no? Esto es el clásico fallo de razonamiento lógico que hacen todos en redes, porque este reel se hará viral y saben que se hará viral, entonces hacen eso. Entonces, el problema de esto es que la gente se lo cree de la misma forma que yo no sé de cripto ni de inversiones. Si 3 colegas me dicen lo mismo sobre una cripto que está subiendo, ahora mismo Bitcoin desafortunadamente mal, hostia, voy a tener ganas de invertir en estas criptomonedas, pero es que no tengo ni idea. Entonces tengo ganas. Bueno, pues lo mismo con la nutrición. Personas que no saben mucho, ve reel, entra a la página de Instagram, ve nutricionista, boom, le escucho porque es nutricionista y ha dicho que las legumbres matan, ¿no? Entonces, vamos a la evidencia y vemos lo que hacen estas legumbres en los seres humanos. Y no nos paramos únicamente al mecanismo del por qué una molécula de esta legumbre en ratas, dado en cantidades extremadamente altas, hace que la rata tenga cáncer. Y esto es típico de todo. Ahora mismo te podría decir que el brócoli es malo para la tiroides. Ahora mismo te podría decir que hasta la carne roja, que yo digo a las personas: come tu carne roja, ten un ojo sobre la cantidad y que sepas que también puedes no comerla, que no hay ninguna necesidad, pero que hasta la carne roja puede, pues, tener niveles de ciertas moléculas que para casos específicos de hipotiroidismo de Hashimoto, como el New 5GC, puede ser perjudicial. Y te lo dice hasta una persona que tiene tonelada de diapositivas creadas sobre ello y sobre el consumo de carne roja, que no es perjudicial, etcétera, siempre en cantidades correctas dentro de un patrón mediterráneo de alimentación. Entonces, me gusta eso de dentro de un patrón mediterráneo. Y que es lo más importante en la frase. Porque si cortas el reel ahora, claro, ya tienes a Phil Hugo carnívoro, el tonto que no sabe interpretar la evidencia. No, pero es que hay gente que no entiende, o sea, hay gente que quiere que me defina si un alimento es bueno o malo sin meter el patrón que al final consumimos. Y esto es imposible, porque no comemos alimentos aislados o solo comemos un alimento. Si tú me dices, ¿el huevo es bueno o malo, Carlos? Pues si solo comes huevo, es malo. Si solo comes huevo, es malo. Claro que es malo, pero es que no comemos solo un alimento. Entonces, háblame del patrón, ¿no? Y me encanta que me lo saques porque eres el primero que traigo aquí al podcast que me habla
del patrón también, porque la keto es mala o buena. No, háblame del patrón, cómo es esta keto, qué va acompañado, qué alimentos, todo ese contexto, que a veces es difícil en un reel, está claro. Y da mucho viral, pero bueno, para eso tenemos el podcast, para hablar largo y tendido, ¿no? Gracias, Carlos. Lo has captado tú en 15 segundos, 10, las que sean, a lo mejor más rápido. Mejor estás en cetosis ahora. Estoy en ayunas, ¿eh? Sí, sí. Es muy probable entonces que estés. Comer carne es malo, comer huevo es malo, comer pescado es malo. Es decir, si nosotros empezamos a analizar la composición de un alimento y vemos qué es lo que va a pasar si solo consumo este alimento, obviamente que el huevo sube el colesterol. Obviamente que la carne, si solo veo lo que hace la carne y no controlo todo lo demás, pues efectivamente tiene más grasa saturada, tiene más ácidos trans, bacínico, etc. Y un largo etcétera de cosas que el animal come y que no podemos controlar, muchísimo menos que a lo mejor otros alimentos vegetales. La pregunta bien que hay que hacerse es, ¿qué dice la evidencia? Bueno, pues si vamos a los estudios de randomización mendeliana y que yo observo las personas que comen carne, vemos que las personas que comen carne tienen menos trastornos mentales. Estudio de Dobersek y colaboradores publicado en 2022. Todo esto lo sabemos. Los que comen carne tienen menos ansiedad, menos mood disorder, trastornos mentales, etc. Eso número uno. Probablemente sea debido a las altas ingestas de zinc y de hierro y por eso la gran mayoría de personas en estos estudios tienen menos trastornos mentales que los que no consumen carne. Esto es ver en PubMed, escribir y ya está. Los estudios de randomización mendeliana publicados por Lee y colaboradores, por ejemplo, Journal of Disorder, randomización mendeliana, dice lo mismo. Los que consumen carne tienen menos trastorno mental. Entonces, ya si tenemos esto, ¿por qué seguimos diciendo que la carne es mala? Tenemos evidencia desde el 2019 por el equipo de NutriRec, que básicamente en 2019 revisaron todo lo que salió de la FAO, la OMS en 2015, sobre el efecto cancerígeno de la carne. Y vemos exactamente lo mismo. Riesgo relativo de 18%, que son de 14 estudios, de los 14, solo uno demostrado causalidad, y este único estudio incluso podría decir que ni siquiera en las condiciones correctas no demuestra causalidad. Es decir, estamos hablando de algo que salió en 2015 de la FAO y de un largo etcétera de estudios que salieron después demostrando que este reporte de la FAO no es definitivo y que los riesgos relativos presentados por la FAO no son definitivos. Si volvemos a ver los estudios, seleccionar los estudios para ver si la carne roja causa cáncer colorectal, vemos que los riesgos son mínimos y se dividen casi por 2. Para hacerlo sencillo aquí para las personas que escuchen este podcast, en nutrición, y yo no soy experto en datos, leo estudios, pero no soy experto en datos. Un riesgo relativo se considera significativo cuando técnicamente está por encima de 200%. Por ejemplo, fumar y el riesgo de cáncer de pulmón. Esto es un riesgo de 20.000% de fumar 15 cigarrillos al día. Riesgo de diabetes cuando soy obeso, 800%. Comer carne roja y cáncer, según la FAO, 18%. Sí, que a lo mejor el titular es la carne puede causar cáncer con ese riesgo de 18% relativo, que ahora si quieres me explicas con respecto al absoluto. Sí. Pero claro, es que ponlo en comparación con el fumar, que son, ¿has dicho cuánto? ¿20.000 o...? Eso es. Sí, sí. Es decir, estudios epidemiológicos en los cuales este consumo de carne roja, la persona puede estar fumando, comiendo un hot dog. Este estudio epidemiológico no toma en cuenta eso. Uh-huh. Y de hecho, en epidemiología esto se llama el sesgo del usuario sano. Sí. Es decir, las personas que tienden a comer más vegetales y a hacer patrones de estilo de vida más veganos, vegetarianos,
son personas que suelen tener un estatus socioeconómico, poder adquisitivo más alto y que entonces al lado hacen muchas cosas para cuidar su salud. Disminuyen su ingesta de alcohol, entrenan más, cuidan sus ritmos circadianos. Entonces, no es el patrón vegetariano que causa eso. Es en este sesgo que llamamos del usuario sano, es decir, hago un pool de actividades que hacen que en el estudio tenga entonces mejores resultados. Lo mismo pasa con la carne. Consumo de carne muchas veces se asocia a personas típico, puede ser hot dog. Todo en estos estudios no se toma en cuenta. La calidad. Hot dog. La carne procesada, aquí tengo un discurso diferente. La carne procesada sí que, aunque vayamos a estudio de randomización mendeliana, ha demostrado sí o sí causar cáncer. Cáncer de próstata, cáncer de colon, etc. Definitivamente no tengo la misma opinión con la carne procesada. Por la forma que tenemos de ahumarla, por todas las moléculas que se forman en el proceso de ahumado, todos los nitritos que se meten ahí, definitivamente, para nada recomendaría su consumo. Y si lo es, que tiene que ser un capricho, y ya está. Entonces, si observamos nosotros que vayamos a estudio randomizado controlado, metaanálisis de su randomizado controlado, a la gente que quiera leer, escribir en PubMed, Sanders y colaboradores, todos estos estudios que salieron básicamente sobre la causalidad de la carne roja en el cáncer de colon, a día de hoy la carne no causa diabetes de tipo 2, tenemos evidencia de estudio de randomización mendeliana para eso, metaanálisis de estudios randomizados. Seguir diciendo eso es como decir abogo por un otro patrón de dieta, pues más plant-based, etc. Y es por ello que, y lo hice en otros podcasts, y gracias por dejarme hablar aquí, te lo agradezco mucho, de forma larga, sobre todo en nutrición, que no lo suelo mucho hacer tan profundamente, que es importante que la gente entienda, y nuestro público que escuche este podcast, que se basa de patrón alimenticio. ¿Qué hago al lado de esta carne roja? ¿Qué hago al lado de estos huevos? Si yo consumo verduras, entonces estas verduras también tienen efecto positivo en mí. Hay fibra, hay polifenoles, reducen el LDL de colesterol, aportan toneladas de antioxidante, minerales, magnesio sobre todo en espinaca, más de 122 miligramos de magnesio por 100 gramos de espinaca. Todo este magnesio tiene beneficios cardiovasculares, protege frente a enfermedad neurodegenerativa, es anticancerígeno. Las personas con una toma más alta de magnesio, por encima de 350 miligramos al día, tienen 23% menos de tener enfermedad de cáncer colorectal. Pero seguimos diciendo que la carne roja es mala. Vale, si como carne roja, entonces con espinacas, con frutos secos, con aguacate, ¿tu estudio toma en cuenta eso? Lo mismo con el huevo. ¿El huevo sube el colesterol? Claro que lo va a subir. Si coges una persona de 60 miligramos por decilitro de LDL y le das 3 huevos al día, claro que va a subir, porque su hígado no está acostumbrado a recibir tanto colesterol dietético. Y obviamente si coges una persona con 200 de LDL, es probable que no esté tocado el LDL, pero porque ya su alimentación entre la fuente animal, el jamón, incluso el pescado azul tiene colesterol, 55 hasta 70 miligramos por cada 100 gramos. Entonces, si yo sigo sumando colesterol a una persona que ya lo tiene alto, pues claro que no va a pasar nada. Pero una persona que tiene poco, pues puede subir. La pregunta no es si tengo que comer o no este alimento. La pregunta es, ¿qué hago con mi patrón alimenticio para compensar los efectos de este alimento per se? La gente va a vivir con menos estrés, con una alimentación más variada y seguir consumiendo productos animales. A día de hoy, Carlos, yo tengo 33 años. Voy a cumplir 34 como tú, que somos del mismo año. No soy nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Todavía sigo esperando un estudio que rebata lo que estoy diciendo. Cuando nos vamos a estudios epidemiológicos de dietas veganas o vegetarianas, vemos
que cuando controlamos por estos factores, no hay diferencia entre eliminar los productos animales y seguir consumiendo productos animales. Y hasta de hecho tenemos estudios donde las dietas pesco-vegetarianas dan mejores resultados que las dietas vegetarianas o veganas. Estudio de 45 años y más en Australia, etc. O sea, todo eso lo tenemos. O sea, entonces, a día de hoy, pienso que las personas tienen que empoderarse en decir, ok, voy a consumir carne roja, me flipa el entrecot. Hazte un entrecot. Pero piensa, estás fumando, tienes sobrepeso, tienes diabetes de tipo 2. Comer 2 kilos de entrecot y hacer un aceto carnívoro así ya tienes el LDL en 350. No tiene sentido. También, un poco, no nos volvamos locos. ¿Qué queremos con la alimentación? ¿Bienestar y longevidad? Esa es la pregunta. Es decir, cuando me hablas sobre algo de alimentación, mi pregunta, y también por eso reviso los estudios, es bienestar y longevidad. Entonces, aquí que he entrevistado a algunos veganos, y que voy a entrevistar a más para rebatir este tema, pero me gusta hablarlo contigo, yo hago dieta mediterránea, por ejemplo, que es una de las más estudiadas. El ensayo Predimed, uno de los ensayos clínicos con más duración y mayor número de personas. Ese estudio, que además está bien hecho y en muchas personas, demuestra menor riesgo cardiovascular. Entonces, si yo tengo esta alimentación que permite alimentos de origen animal y esto me da bienestar y además me puede conferir longevidad, ¿por qué voy a tener que quitar estos alimentos de origen animal? La justificación de los veganos es, pues porque si estos alimentos de origen animal elevan el colesterol y el colesterol está relacionado con los infartos, quita estos alimentos de origen animal y vas a tener ese beneficio. Digo, no, si es que en mi patrón de alimentación estos alimentos de origen animal no me van a elevar el riesgo cardiovascular. O sea, puedo comer huevo sin que interfiera en mi bienestar y en mi longevidad, por así decirlo. Puedo meter carne sin que esto interfiera o me vaya a dar más beneficios en mi vitalidad, bienestar o longevidad. Es decir, que este es el punto, ¿no? Es decir, ¿por qué me voy a tener que hacer vegano? Y además, luego, que podríamos hablar de otros factores, no solo el riesgo cardiovascular, que muchas veces se centran solo en eso, ¿no? Entonces, aquí es donde ese patrón es donde cobra todo el sentido. Porque si me dices, vale, pues si como todo día huevo y solo huevo, eso sí que me va a afectar a mi bienestar y a mi longevidad. Entonces el huevo ahí sí es malo. Pero ¿por qué esos 4 o 5 huevos que como a la semana tengo que quitarlo? ¿Me va a aportar más bienestar y longevidad? Demuéstramelo en un estudio. Demuéstramelo, quitar ese huevo. Dice, no, es que puede reducirte algo el colesterol total y ese reducir ese número de colesterol total y de colesterol LDL me va a aportar más bienestar y longevidad. ¿Seguro? Demuéstramelo. Otra cosa es tenerlo disparado yo qué sé, un 300% más de lo normal, ¿vale? Eso sí que puede haber relación. Pero si está en un rango, no sé si me explico. Claro que te explica, Carlos. Es mi objetivo todos los días comunicar estas sutilezas en redes sociales, que son preguntas muy importantes de nutrición. Es decir, en epidemiología o en estadística, datos que se usan para saber la asociación de cada parámetro en la analítica con riesgos. Eso se llama la R cuadrado, hay otros muchos. Y efectivamente el LDL colesterol, cuando vamos a estudio de randomización mendeliana, es que esto hay que decirlo, Carlos. Más vemos que sube el LDL colesterol, más el riesgo aumenta. Entonces, en dietas veganas, dentro de también los debates que he podido hacer, que tengo muchos colegas veganos súper buenos, Gonzalo, Marcos, que son súper amigos míos, cuando vamos a estos estudios es uno de los argumentos que usan mucho, es decir, si eleva, entonces no meto.
Y eso no lo puedo negar. Y es decir, efectivamente, si tú comparas la carne roja con legumbres, pues efectivamente, la legumbre va a bajar el LDL. Y la carne roja es muy probable que dentro de un patrón alimenticio que no tenga todo lo que hemos dicho, lo suba. Pero enséñame un estudio donde la carne roja lleve todo eso que hemos dicho anteriormente. Pero incluso si lo elevara, ¿cuál es el porcentaje? Es decir, ¿estás feliz quitando un alimento que pertenece a tu cultura? ¿Estás feliz con esto? Decir que no decenas de veces a un alimento que ha formado parte de tu educación, de tu infancia, que es parte de tu cultura. Es decir, ¿estás ok con eso? Es decir, ahora llega un momento donde este debate, Carlos, no es un debate de nutrición, es un debate de filosofía. Es decir, ¿soy vegano por nutrición o soy vegano por ética? Y para mí el veganismo no es nutrición, es ética. Sí, sí. Es decir, tenemos a alimentos animales, de fuentes animales, que de forma muy sencilla, pescado azul, sardina, aportan todos los micronutrientes, cantidades espectacularmente altas de omega 3, de selenio, de yodo, y se observa en estudios que las personas que más pescado comen viven más que los que tienen un patrón alimenticio a lo mejor más alto en ultraprocesado, más alto en carne. Entonces, digo, vamos a ver, ¿por qué entonces seguimos con el mismo modo de pensar de eliminar los productos animales? ¿Ok? Entonces, esto es mi visión a día de hoy de 2025, que es probable que evolucione, va a elevar el LDL. Ok, me lo demuestran por un estudio. Bien. ¿El LDL es el único factor que se relaciona con más riesgo cardiovascular, sí o no? No. Magnesio, testosterona, diasulfato, T3, triglicéridos. Y vemos en estudio de randomización mendeliana que las personas que tienen más triglicéridos tienen más hipertensión y más riesgo de infarto. Es increíble. La nutrición keto disminuye los triglicéridos más que otra dieta, pero se demoniza el aceto porque tiene carne. Carlos, es un sinsentido. Es que no tiene sentido. Es decir, nos enfocamos, y esto en razonamiento lógico se llama una falacia de generalización apresurada, es decir, que nos enfocamos en un parámetro, una oveja negra que está sola por ahí, cuando todo el campo está lleno de ovejas blancas. Sí. Y muchos otros factores también están involucrados en el riesgo cardiovascular. Niveles de magnesio por debajo de 1,86 miligramos por decilitro, más riesgo de enfermedad cardiovascular, un 18% más. Niveles de testosterona bajos, por debajo de 12, igual en los hombres. Si vamos a los niveles de T3 libres, los niveles de hierro, cuando tenemos anemia, más riesgo de hipotiroidismo, más riesgo de enfermedad cardiovascular. Si vamos a los niveles de HDL, si vamos... Obviamente todo eso tiene una R cuadrado, una asociación con el riesgo cardiovascular que puede ser menos fuerte que el LDL, pero también tiene una asociación. Y es un poco, con todo el cariño que tengo por mis colegas veganos y todo el respeto que tengo y en lo abierto que soy yo a los debates, y pienso que dentro del sector cetogénico el que más ha enseñado la cara desde que empecé a divulgar, es lo único un poco, Carlos, que todavía a día de hoy, 2025, no me acaba de convencer. Y te lo dice una persona que habla de dieta ceto, pero dice a todo el mundo, por el amor de Dios, cetogénica mediterránea. Consumir vuestras verduras, meter vuestros frutos rojos, meter vuestro aguacate, vuestro aceite de oliva y daros un placer con vuestra paella, con vuestros... respetando la cultura de vuestro país. Sí, y hablamos aquí también luego la adherencia, porque estamos hablando de hábitos, y los hábitos es largo plazo. Todo hábito que no tenga adherencia no sirve de nada. Por eso,
intentar decirle a la gente que la flexibilidad es la clave. Es decir, si para mantener la actividad física tienes que hacer deporte todos los días, porque si no, entonces dejas de hacer deporte, eso no me sirve. Yo ahora que estoy con mi padre intentando que haga más deporte, me doy por satisfecho que haga 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque ha pasado de no hacer nada a hacer 2 veces a la semana. Y obviamente querré que vaya aumentando esa actividad física. Pero lo que no puede pasar de todo a nada, ¿no? Entonces, estas personas que ahora están poniendo el foco en el colesterol, oye, que yo soy el primero en intentar buscar los últimos estudios, intentar pues profundizar de cada tema, pues para eso soy friki de la nutrición. Pero me estás diciendo que la gente que de media en España está consumiendo 3 huevos a la semana, porque eso es lo que dicen las encuestas no son 100% fiables, pero bueno, me estás diciendo que la gente que consume 3-4 huevos a la semana tiene un problema con este consumo de huevo por riesgo cardiovascular y no estás teniendo en cuenta la inflamación, el estrés oxidativo, el estrés general, la falta de sueño. Mira, prioricemos, porque no, porque no tiene sentido esto que estamos llegando de coger un alimento y buscar el estudio que lo relaciona con tal... No, por eso yo intento de cada alimento tener una visión global de estudios epidemiológicos, estudios de ensayos clínicos a corto o medio plazo, entender mecanismos, estudios mecanicistas, y hacer mi propia conclusión con todo esto. No puedo coger un estudio aislado y tal, porque si no nos volvemos locos. Es decir, venga, el pescado, no, tiene metales, fuera pescado. La carne, fuera por la grasa saturada. Los frutos secos tienen muchas calorías, no comemos nada. Entonces con esto también eliminas el arroz, que tiene más metales pesados que el pescado azul. El arsénico, claro. Es decir, sí, por eso ver esta visión completa de todo y analizar, y yo creo que quede claro y me gusta haber sacado esta conclusión de analizar los alimentos según el patrón también. Sí. Porque incluso los ultraprocesados tampoco tiene sentido, y yo nunca ha sido mi mensaje de 0 ultraprocesado para el resto de tu vida. No, puedes tomar ultraprocesados sin que te haga daño. Si es en un patrón de alimentación saludable donde incorporas, yo qué sé, ese ultraprocesado el fin de semana con tu novia, te tomas 2 o 3 cervezas y una pizza ultraprocesada. Me da igual. Sí. El resto de tu alimentación es saludable. Entonces, ¿los ultraprocesados son buenos o malos? No, obviamente para mí son malos porque un consumo repetido de este producto sí que tiene asociaciones a estas enfermedades. Cuanto menos, mejor. Pero pongamos en contexto a estos alimentos de origen animal sin llevarlos a ese extremo de decir cuanto menos mejor, en mi opinión, ¿eh? Es decir, yo si tengo que darle consejos a las personas que más quiero, ya no solo que al final lo hago para todos, ¿no? Pero si mi madre me dice, oye Carlos, elimino los alimentos de origen animal, yo no le digo cuanto menos mejor. Bajo lo que yo he leído de evidencia científica, bajo todo lo que estamos hablando, yo no digo cuanto menos mejor. Yo le doy su lugar en su patrón. Y mi madre es lo que más quiero. Entonces, quiero que esto un poco quede claro en este sentido, ¿no? Todo lo que vemos ahora en redes sociales y a nivel de nutrición es muy difícil a día de hoy poder establecer causalidad en un área de la ciencia como es la nutrición. Uh-huh. Pero con estos estudios lo que la gente pretende hacer es establecer causalidad y efectivamente entre una cosa y otra, efectivamente con el LDL es con lo más porque está muy, muy estudiado. Y fíjate, Carlos, que yo he tenido que evolucionar y yo he leído todos estos estudios, no todos, pero los más pioneros del LDL colesterol, randomización mendeliana y lo digo claramente. Ves estos estudios y ves que a más LDL, etcétera, que más riesgo cardiovascular y lo dicen los estudios de randomización mendeliana. Sin embargo, también es mi rol decir que cómo puede ser ahora mismo en estudios de personas que hacen dieta ceto, que te han hablado seguro de ello,
del fenotipo hiperrespondedor de masa magra, que es de triángulo, triglicéridos bajos, HDL alto, LDL alto. Ahora mismo se están llevando cohortes que efectivamente no tienen el mismo número de individuos que el LDL colesterol, que lleva ahí 20 años siendo estudiado, 30 años, y que hay mucho más estudios. No estoy pretendiendo aquí que con los nuevos estudios de los hiperrespondedores de masa magra, que para los principiantes es un triángulo muy sencillo que puedes ver en tu analítica, HDL alto por encima de 70, triglicéridos por debajo de 70 y LDL por encima de 150. Bueno, pues es en estas personas es increíble, pero no hay placas de ateroma y el riesgo de enfermedad cardiovascular es nulo. Y hacen una alimentación cetogénica. Quiero decir... rica en alimentos de origen animal. A eso vamos. Quiero decir, a día de hoy, decir que los estudios de randomización mendeliana en el LDL colesterol se aplican para todo el mundo, es que lo siento mucho, pero es que no puede salir de mi boca. Uh-huh. Es decir, ¿causalidad se aplica para todo el mundo? Pues no. ¿Cómo puedo yo obtener resultado de un estudio que llega a 100 personas y que estas personas no lo tengan? Y yo ver a nivel de experiencia, que no he soltado nada de anécdotas en este podcast, porque las anécdotas hay de todo, gente que come hojas de bambú y vive hasta los 100 años, bueno, siempre habrá anécdotas. Pero es que en este caso siguen siendo estudios en humanos, con respaldo científico, uh-huh. Y aunque sea cohortes pequeñas de persona, siguen siendo seres humanos y siguen siendo teorías que frente a los estudios que ya hay desmontan el hecho por el cual el LDL causa. Entonces, muchas personas podrían preguntarse hasta cuánto tengo que tener el LDL. ¿Cuánto es un factor de LDL sano? Desafortunadamente no podemos tener estas respuestas. Decir que más bajo mejor, pero decir que 300 mejor que 200, porque yo tampoco, Carlos, pertenezco a muchas personas en redes que dicen que el LDL protege, o que la gente que vive más... Sí, tiene más de... Porque esto es la típica falacia de libros, de correlación inversa, donde el LDL se eleva, pero no porque la causa de la longevidad sea el LDL. El LDL se eleva porque la persona envejece y porque el estrés oxidativo y porque las infecciones hace que se produzca más LDL colesterol, pero no es el LDL colesterol la causa de la longevidad. Y esto es de libros, y yo no pertenezco a esta gente porque esto se ha demostrado que no es así. No es así. La longevidad se debe a otras cosas, al intestino, a qué dices a tus amigos, a cómo duermes, a cómo entrenas, a la cantidad de minerales que obtienes desde la alimentación, de polifenoles, no solo una molécula en la analítica. Nadie habla de la DEA-sulfatos por su efecto antidepresivo, de la testosterona, de correctos niveles de T3, de hierro y su relación con la depresión. Eso no es ciencia.